Para ir cerrando esto, ¿qué es el compromiso? El compromiso que tiene que ver con una reproducción de un ritual que para algunos es desconocido. O sea, los nenes que nacieron acá, las nenas que nacieron acá, solo tienen lo que le cuentan sus mamás, sus papás. Sin embargo, por lo que vi que se hace también en Cochabamba, es sumamente parecido al ritual del origen, digamos. Bueno, ustedes podrán pensar ahora entonces, les podemos llamar cultura popular a esto, por eso yo inicié con la pregunta, ¿es popular? Y bueno, es popular de acuerdo a qué es lo dominante, eh, pensando también en que los límites actualmente son sumamente porosos. Acá les hago una pregunta, ustedes me responden, pero cuando yo trabajo lo popular, me ayuda mucho pensarlo desde Raymond Williams, que él habla justamente de lo que tiene que ver con lo dominante, lo que tiene que ver con lo residual, con lo tradicional. Entonces, cómo determinadas prácticas que pueden ser en su momento transgresoras, una vez que se convierten en hegemónicas, dejan de serlo y pasan a ser dominantes. Entonces, de ahí la dificultad hasta de poder encasillar prácticas como, no sé, la cumbia villera, ¿no? Que cuando surgió pertenecía a determinado grupo, identificaba a determinado grupo, se la veía como una forma de resistencia en los 90. Sin embargo, bueno, lo vimos a bailar cumbia Macri, entonces uno dice, bueno, ¿cómo esto que pudo haber sido justamente algo emergente, algo contestatario, las mismas industrias culturales lo terminan desarticulando y lo vuelven dominante? Entonces, Sí. bueno, por eso les decía que las fronteras entre una y otra cuestión, cuando uno habla en términos de cultura, son muy difíciles. Y bueno, por esos problemas que causa hablar de lo popular, debe ser también que lo fui abandonando el concepto y que me fui inclinando mucho más a pensar estos grupos con los que trabajo en términos de subalternizaciones, de subalternidad, porque estamos hablando de grupos que a pesar de que económicamente pueden, decíamos, ser empresarios, pueden ser dueños de distribuidoras, de frutas, de verduras, sin embargo, el lugar que siguen ocupando socialmente en cuanto al estatus en relación a los dominantes en las respectivas ciudades, no se modifica. O sea, siguen siendo transgresores, siguen siendo grupos que generan ruidos, digamos, y generan sospechas, diría un símil, porque son extranjeros, ¿no? El concepto de extranjero de símil ayuda a pensar justamente cómo la idea de distancia social no tiene que ver con la clase, porque estamos hablando de grupos que pueden llegar a tener un capital económico sumamente importante, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con las reglas sociales, con las normas de determinado lugar, que no lo poseen. Bueno, es muy complejo pensar estos temas en términos simbólicos, en términos justamente de lo cultural, que es lo que a ustedes les interesa, y sobre todo porque estudian comunicación social y ven que todo, absolutamente todo es simbólico. Bueno, esta celebración del Día de Todos los Santos, todavía, a pesar de los años que la sigo, siempre le encuentro algo nuevo, porque si hay un ritual que está plagado de simbolismo, es ¿no? Desde que por qué van caminando hasta por qué toman chicha y no toman cerveza y cómo están vestidos. Bueno, esa ni siquiera lo comenté, ¿no? Porque se está vestido de negro. Y, por ejemplo, una viuda, cuando se celebra justamente el aniversario del primer año, ese día, cuando se cumple un año, se cambia de ropa y se pone ropa roja. Este aquí que en la celebración de Tenorio, la viuda decidió quedarse con la ropa negra, no se cambió. Y ella no se cambió porque hasta ese momento ella se sentía culpable de la muerte de su esposo, porque no estuvo justo en el momento en que falleció. Entonces, por eso voy a que todo es absolutamente simbólico y hasta el color de la ropa y el cambio o no cambio significa algo. Entonces, bueno, pensando en una práctica cultural y que lleva a pensar otro tipo de relaciones con lo político, con lo económico, con lo social de un grupo, no solo de ellos, sino
que habla también de nosotros, de cómo nos vemos a nosotros mismos, es que ahí mi interés en este tipo de temas. Así que bien, ojalá que hayan logrado escuchar y si quieren ahora Sí, hacemos escucho. así como un compendio de preguntas. Esto no sé si lo puedo sacar ahora, ¿no? Sí, Bien, vuelvo entonces a donde estaba hoy. No sé si puedo volver. vos No ves sé, a lo mejor no lo voy a tocar. si te están pidiendo entrar a la sala, Uy, porque ahí quiere entrar pero no Cucufa, sé pero cómo. dice que no puede. Le tenés que dar Ay, permiso no para me que digas. ingrese. Justo Cucufa quedó afuera. No, no, no. Ay, Pero yo no sé por qué ahora no. mi pregunta Ah, es si te sale algún mensaje de que quiere ingresar. acá. No, no me sale nada. No, acá los veo a todos ustedes, pero no tengo cartelitos de ingreso. No. Ah, acá está. Ay, pobre, no me digas que no escucho Ah, nada. Ahí está. ahora tiene que activar el Hola, micrófono. Cucu. Ah, Sí. esperemos que se dé Bueno, cuenta después le que voy a pasar. No, pobre, no. Ahí eh, está. había una pregunta de Tamara. ¿Podés activar el micrófono? Si Bien, podés, o la leo yo, que lo dejó en el bien. Tamara. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí, perfecto. Ah, buenísimo. Sí, mi Sí. pregunta que había dejado en el foro era, ¿cuál considerás que es el papel de la cultura popular en Comodoro? A ver, ¿cómo? ¿Cuál considerás que es el papel de la cultura popular en Comodoro? Ah, bien, Por ejemplo, no sé, bien. ¿Contesto ahí nomás o buscamos más? contesta nomás. Bien. Ay, qué difícil pensar en las culturas populares en Comodoro Rivadavia, porque tendríamos que pensar de acuerdo a las épocas de Comodoro Rivadavia, ¿no? En la historia de Comodoro Rivadavia, por ejemplo, tuvimos como dos cortes así o dos periodos que fueron de expansión poblacional, que fue el primer boom petrolero y el segundo boom petrolero, que por ahí es criticable y estamos debatiendo si es boom, no es boom, pero bueno, fue entre el 53, más o menos, el 58 y el 63 del siglo XX, y entre el 2008, 2014 de este siglo. Y en esos dos grandes periodos se fue dando un fenómeno que tiene que ver, por ejemplo, con la toma de tierras en Comodoro. Y nosotros con un grupo de antropólogos, geógrafos, sociólogos, fuimos viendo que eso, por ejemplo, fue una cultura y es una cultura que tiene que ver con la cultura de la toma de tierras en Comodoro Rivadavia. Entonces, cuando uno habla de cultura en un sentido amplio, porque en realidad, ¿qué no es cultura? A mí por ahí hasta me incomoda hablar de cultura porque no hay nada que no lo sea. Entonces, cuando uno dice qué es cultura, no debería ni siquiera mencionarse porque todo es cultural, desde cómo nos sentamos hasta el celular que utilizamos, cómo hablamos, cómo nos vestimos, nuestra ideología, nuestra predisposición, no sé, para las tecnologías, si soy anti-tecnología o pro-tecnología, absolutamente todo es cultural. Y pensar qué es lo popular en Comodoro Rivadavia te va a remitir a cuáles serían, que es la pregunta, y si existen culturas dominantes en Comodoro Rivadavia. Y bueno, yo te diría que es contextual y relacional. Significa que de acuerdo
al contexto que vos estés analizando, vas a poder ver ahí lo popular o lo dominante. En el último boom petrolero, otra de las cosas que analizamos fue la discriminación a la cultura petrolera. Entonces, si asociábamos, y acá estoy jugando porque no lo hicimos así, pero si asociamos los sectores populares a la cultura petrolera, ¿cómo lo fuimos analizando? Lo fuimos analizando en relación a la discriminación que operaban determinados grupos de clase media profesional hacia los trabajadores petroleros y sobre todo hacia sus mujeres, ¿sí? Esposas, amantes, etc. Entonces, ¿por qué ahí estaría lo popular si vos me decís, pero un trabajador petrolero con un sueldo de 6 veces más que lo que ganamos nosotros en general, ¿eso es popular? ¿Alguien que gana 6 veces más que yo puede ser popular? Y para nosotros sí, porque tenía que ver con otras cuestiones, tenía que ver con un desacople, o sea, no encajaba lo que ganaba este trabajador petrolero con el estatus social que tenía en esa época. Te estoy hablando del año 2009, por ejemplo, 2010. No se condescendía, digamos, ese estatus económico con el estatus social. Y bueno, entonces en Comodoro Rivadavia lo popular, la cultura popular puede estar en la cultura petrolera, en lo que indica, digamos, aquel sector, sobre todo de bocas de pozos, que trabajan dentro del rubro de la extracción petrolera. Va a variar en cada ciudad. Es muy loco pensar esto en Buenos Aires, porque cuando yo lo compartía con mis compañeros allá decían, pero alguien que gana 6 veces más que nosotros, sí. ¿Por qué? Porque al ser relacional, en lo que veíamos que había cultura dominante, que justamente lo discriminaba, que los hacía sentir diferentes, que a sus hijos los hacían sentir diferentes en las escuelas. Y bueno, no tiene que ver entonces con una clase en el sentido salarial, tiene que ver con componentes identitarios, tiene que ver con esto que están analizando ustedes, que es lo popular y que es lo cultural. Eso, si le analizamos una época de expansión de Comodoro, pero bueno, yo con quienes más trabajé serían con aquellas culturas, si decimos que hay, supongamos que afirmamos que hay cultura popular, estaría trabajando con aquellos grupos de las culturas populares aún más subalternizadas que un trabajador petrolero, porque si uno compara la situación de alguien que vive en un asentamiento donde vivís carente de todo tipo de servicio frente a alguien que estamos diciendo que gana 6 veces más que lo que gano yo, uno diría, bueno, de subalterno tiene poco, ese es trabajador petrolero. Bueno, por eso digo que es contextual, porque depende en relación a qué vos estás pensando eso como popular. Y entonces, un habitante de los asentamientos puede pertenecer seguramente a otra cultura popular en relación a otros dominantes dentro del mismo asentamiento. Eso también lo encontramos mucho. Los que habían llegado hacía 10 años y se consideraban los sectores dominantes dentro del asentamiento frente a los nuevos que habían llegado hace un año, hacía pocos meses, y que les había tocado la peor parte del asentamiento donde no había ningún tipo de servicio. Entonces, dentro de una misma ciudad, como puede ser Comodoro Rivadavia, que en general quienes la analizamos desde distintos puntos de vista, lo que analizamos es justamente la complejidad que tiene Comodoro Rivadavia. Y si pensamos en términos de sectores populares, bueno, yo ahí duplico la complejidad porque sería relacional, sería contextual, sería de acuerdo a la problemática que vos estés analizando. Entonces, si ustedes están interesados, no sé, en pensar los grupos juveniles de Comodoro Rivadavia y las alternativas en relación a prácticas culturales no hegemónicas. Y bueno, ese es otro tema. Seguramente ahí tendríamos que consultar a la gente que estudia juventudes, de cómo está pensando lo dominante ahí, si lo dominante va a ser el Estado o si lo dominante van a ser otros grupos hegemónicos dentro del campo de la cultura.
Entonces, como papel de los sectores populares, pensar un papel es pensar también, pensar un lugar, pero también pensar estas prácticas de resistencia frente a otras que son dominantes. Y yo te diría que hay una diversidad, entonces, de culturas populares en Comodoro Rivadavia que desarrollan distintas prácticas de resistencia. Podés tener grupos juveniles resistiendo a, por ejemplo, recibir un subsidio del Estado y decidir, no sé, decidir seguir con un centro cultural autónomo por fuera del Estado, donde se desarrollan prácticas que nadie las direcciona, sino que se van proponiendo y se van autogestionando. Eso pensando en lo juvenil. Esto que les comentaba yo de prácticas de resistencia que tienen que ver más con grupos, como los grupos migrantes. Hablaba de los grupos de bolivianos, pero los que trabajan con paraguayos podrían decir lo mismo, y los que trabajan con dominicanos y dominicanas también. Entonces, yo lo pensaría desde esto, ¿no? Desde la complejidad de pensar Comodoro, porque Comodoro es una ciudad sumamente heterogénea socialmente, y en cuanto a la conformación de grupos, de acuerdo al tema, tenés grupos hegemónicos diferentes y dominantes diferentes, y por ende vas a tener culturas populares que resisten a esa dominación de modo diferente. Por ahí, si después ustedes están interesados en algunos temas en particular, no sé, sobre jóvenes, supónganse, ahí les puedo mandar link o que puedan intercambiar con gente que investiga esos temas también. ¿Sí? Bien. Excelente, Bien. muy clara la definición. Tamara, no sé si querés decir algo más. Patricia, si podés activar el micrófono, o alguien que quiera, Martina, alguien que quiera consultar o hacer algún comentario. Sí, Martina estuvo desde el comienzo, fue la primera que llegó, me parece, y Natalia también. Yo si no te leo las preguntas de Cucufa, porque lo dejó en una plataforma en el campus, pero bueno, ahora no sé si puede activar el micrófono. Bueno. Dice, ¿considera usted que hay desigualdad social en la educación argentina? ¿Influyen las clases sociales? ¿Qué hacer para evitarla? Esa es primero, porque hay como 5 más, así que vamos de a poco. Bueno, bien. Desigualdad y las social otras en la educación. Sí. Sí. Ser mujer en territorio de hombres, trabajo, el trabajo tuyo lo cita. ¿Cómo ve la desigualdad de género y representación de lo femenino en una ciudad petrolera como es Comodoro Rivadavia? Desde la investigación, el día de hoy, ¿persiste esa mirada? Ajá. Y después dice, leyendo algunos trabajos de usted, ¿qué opina de que cada vez más mujeres dejan de trabajar tras el nacimiento de los hijos? Y por último, ¿cómo ve usted la construcción del feminismo? Me refiero a que parte de las luchas, de las resistencias de las mujeres empobrecidas y a través de las cuales ellas transforman sus vidas. Bien. Igual las vamos a vincular entre sí, así que bien, seguramente vamos a tratar de unir a las 4. Bueno, el tema de las desigualdades sociales, yo no lo mencioné, pero es crucial porque atraviesa todo lo que estuvimos mencionando hoy en torno a las prácticas culturales. Comodoro Rivadavia estaría ubicada dentro de una de las ciudades más desiguales del país. Desiguales en brecha salarial, que bueno, hace poco salió que nosotras ganamos mucho menos que los hombres en la ciudad, no solo por eso, sino desigualdad social generada por algo que tiene que ver con la denominación común, tanto en Caleta Olivia como en Comodoro, que es la extracción del petróleo.
Las sociedades mineras se caracterizan por ser desiguales, pero a esto le tenemos que agregar que el petróleo particularmente, en épocas de expansión justamente de la extracción, genera mayor desigualdad social. Hay gente, digamos, que lo ha analizado como Maristela Svampa como un ejemplo de mal desarrollo, y estamos así como citados por todos lados como Comodoro Rivadavia, ejemplo de mal desarrollo. Sí. Pero ¿por qué dice ella mal desarrollo? Porque lo que no hemos logrado en Comodoro es, no digo Comodoro, porque justamente Comodoro pertenece a una provincia, o sea, lo que no logró la provincia de Chubut es poder utilizar la renta petrolera para poder invertir en otros rubros, para poder diversificar la economía. Fíjense que a diferencia de Neuquén, que tiene vaca muerta, Neuquén no depende solo del petróleo, tiene una diversificación económica que tiene más o menos unos 40 años. En cambio, Chubut, y fíjense por qué estamos como estamos en este momento, solo dependemos de la renta petrolera. En una época dependimos de las ovejas y la lana, y después pasamos a depender del petróleo, y no se vislumbra otro eje sobre el cual podamos articular nuestra economía. Además, esta desigualdad también repercute territorialmente, porque Comodoro Rivadavia sigue siendo la ciudad más grande, que junto con Radatili, que sería una ciudad satélite de Comodoro, es la zona más poblada de la provincia, es la zona que sigue atrayendo laboralmente. Entonces, una ciudad tan desigual como Comodoro Rivadavia también va a tener desigualdad en el campo educativo. Piensen que las escuelas privadas surgieron a partir de la privatización de YPF. Antes existían, sí, las escuelas privadas salesianas, pero que se manejan con una especie de cooperadora un poco más cara que una cooperadora común, pero nunca va a ser igual una cuota de un colegio salesiano a la cuota de un austral, por ejemplo. Entonces, no es porque sí nomás que a partir de los 90 surge el colegio austral, crece el Abraham Lincoln, crece el Martín Rivadavia, etcétera. Porque justamente lo que empezó a generar el crecimiento de la educación privada en Comodoro fue el modo en que el Estado se fue retrayendo en las inversiones en la escuela pública. Entonces, junto con en la época de los 90, ustedes, bueno, el otro día hablaba de que ustedes ni habían nacido, pero lo que justamente viene a educación, algunos no, claro. Pero yo soy la mayor. Lo que trae Menem justamente es el auge de las políticas neoliberales en lo económico, pero también en un estilo de vida. Entonces, la idea de lo privado, de la eficiencia, de que los papás necesitan trabajar, entonces tienen que ubicar a sus hijos en algún lado mientras trabajan, y entonces qué mejor que resguardarlo en la escuela privada. Bueno, el Estado provincial sabemos que fue abonando también todo esto, también tiene un grado de responsabilidad muy alta, y el año pasado lo vivimos y lo seguimos viviendo ahora. Entonces, pensemos en lo que significa la desigualdad en el campo educativo, si nos remitimos al grupo con el que yo les compartí un poquito de la vida de ellos. Piensen que son mamás que muchas no hablan el castellano, que en esos lugares no hay internet. No tenemos internet ni nosotros, o sea, yo no tengo buen internet y pago lo que más se puede pagar de TPP y no tengo buen internet igual. No tienen internet, quizás no tienen el celular con datos como para llevar adelante las clases virtuales que hoy los docentes están enviando. No pueden entender las consignas las mamás, porque les estoy mencionando que muchas no saben leer y escribir en castellano. El quechua se habla, pero no se escribe en general, y entonces cuando pensamos en la brecha digital y pensamos en las desigualdades, pensemos en que el mismo aislamiento lo que sacó a la luz justamente fue esto, ¿no?
no solo recrudecimiento, sino que nos puso en una vidriera las desigualdades sociales. Y pensando en el campo educativo, es abismal la diferencia, porque si yo no puedo entender la consigna que la docente le está dando a mi nene recién está aprendiendo, no lo puedo ayudar, ¿qué estamos haciendo? Estamos reproduciendo esas desigualdades sociales, y ahí me vuelvo a enamorar de Pierre Bourdieu y cómo se reproducen las desigualdades sociales en el campo educativo. ¿Quién es el que va a triunfar? ¿Quién va a tener éxito en el sistema educativo? El hijo del profesional, que tiene buen internet, que no sé, la mamá es abogada y lo puede ayudar en lengua, el padre es ingeniero y lo puede ayudar en matemáticas, y que están permanentemente sobre ellos, y que estudia inglés en un instituto, y que nunca pararon las clases en la escuela privada. Bueno, estamos reproduciendo las desigualdades sociales, después se reproducen, vemos al interior de un aula, y pensamos en las grandes dificultades, lo cual no significa que lo de Bourdieu está todo y cierra absolutamente todo, porque yo misma les mostré recién el caso de este ingeniero que se recibió en nuestra universidad y que siguió viviendo en el barrio, digamos, de origen de él y todo. Entonces, no significa que la reproducción social no nos deja abierta una ventanita por la cual podemos llegar. Bueno, nuestras propias historias. Sí. Yo soy hija de un obrero y llegué a la universidad. Entonces, no significa que no podamos romper y resquebrajar ese hábito dominante y modificarlo. Sin embargo, lo que estamos viendo actualmente es que sí estamos reforzando desigualdades sociales en el campo educativo, porque el Estado cada día abandona más su tarea. En realidad hay muy pocas familias que siguen apostando a la educación pública. Quienes somos fanáticos de la educación pública seguimos persistiendo, pero a costa también de resignar muchas cuestiones. O sea, yo voy a ser sincera, seguramente mis hijas no están aprendiendo, pero bueno, valoro que aprendan otras cuestiones. Están aprendiendo justamente esto, cómo el Estado abandonó su rol y sufren justamente día tras día, año tras año, un sistema educativo que cada día se empobrece más. A mi modo de ver, también podemos aprender mucho de eso que se está dando ahora. Pero bueno, no todas las mamás, no todos los papás pueden tener justamente esta paciencia que es necesario tener al sistema de la educación pública para seguir aferrándonos a la apuesta que significa la educación pública. Entonces, esto en cuanto a las desigualdades sociales en el campo educativo. Hay cientos de relatos en este momento acerca de las dificultades que estamos teniendo y cómo se están desnudando estas desigualdades. Lo mismo con las mujeres. Justo acá Cucufo saca el tema de las mujeres. Sí. Pensemos que estamos, la Patagonia, si vamos a yo amo lo cualitativo, pero a veces lo cuantitativo nos sirve justamente para ilustrar así bien fuerte, ¿no? Mayormente la Patagonia está poblada por hombres. Hay más hombres que mujeres. En Comodoro Rivadavia hay más hombres que mujeres, y en algunos espacios hay muchos más hombres que mujeres, como en el rubro de, por ejemplo, de la extracción petrolera. Hay menos mujeres, no significa que no haya, pero hay menos mujeres. Y esas pocas mujeres que llegan a ocupar lugares de hombres, entre comillas, sabemos que no la pasan nada bien. Sabemos que no solo se da discriminación, acoso, sino que existe lo que se denomina ese techo de cristal que justamente no permite ascender a la mujer. Pensemos que una sociedad como la comodorense, donde el hombre, bueno, recién veíamos, es el gorosito, ¿no? Que es hombre y que es omnipotente, aplasta prácticamente. Bueno, esa es la representación que tenemos de nuestros hombres, ¿no? De este tipo de sociedades donde la extracción petrolera es la monoproducción dominante. Entonces, ¿cómo romper esto? Bueno, yo creo que hemos hecho avances fenomenales, pero que nos queda también muchísimo. Por ejemplo, en el contexto de pandemia, en las entrevistas que fuimos haciendo, ¿qué ocurrió con las mujeres?
las mujeres fueron las que siguieron trabajando. No voy a la mujer de clase media, que sería otra realidad, y también si quieren la charlamos, pero las mujeres migrantes, por ejemplo, a muchas, ¿qué les ocurrió? Que trabajaban como empleadas domésticas en X vivienda, con X familia, y en la época de la cuarentena las llevaron adentro de la casa. Entonces, esas mujeres pasaron de trabajar 8 horas a estar prácticamente pendientes de esa familia las 24 horas del día, y todavía no vuelven a sus casas. Entonces hay una clase media acomodada, digamos, que siguió haciendo trabajar a esa mujer y la hizo trabajar en la época de aislamiento 3 o 4 veces más que antes, por el mismo sueldo seguramente. Sobre las mujeres y las espaldas de las mujeres en la época de la cuarentena sabemos que se cargó absolutamente todo, pensando en una mujer ya más de clase media que llevó el teletrabajo a la casa y que entonces no solamente tuvo que hacer el mismo trabajo que hizo siempre, sino que en simultáneo tuvo que escolarizar a sus hijos, o está teniendo que escolarizar a sus hijos, y además hacer las actividades propias, teóricamente propias, de una ama de casa, cocinar esto, aquello. Entonces, si pensamos quiénes fuimos las afectadas en todo este periodo de aislamiento, no hay duda de que han sido las mujeres. Cuanto más subalternizadas las mujeres, más peso todavía. Y si esto, ¿dónde lo podemos ver? En estos días, los casos de las mujeres militantes en las villas. Murió Ramona, ¿no? Ramona era el sostén de su familia, eran 6 en su vivienda, todos los integrantes de la familia con enfermedades que los convertían en enfermos de riesgo. Entonces, el símbolo, digamos, de Ramona como mujer militante, como alguien que reunía a la gente de la Villa 31, y fue una de las primeras muertas justamente de la villa, ilustra esto que estoy diciendo, y creo lamentablemente que esto, a medida que pasen los días, va a ser peor. Bueno, vamos a ir viendo quiénes van a ser los afectados en este proceso de aislamiento, ¿no? Básicamente mujeres y mujeres pobres, como fue en Estados Unidos, como fue en Europa, también está siendo en Argentina. También ahí se planteaba el tema de hijos, de hijas, y cómo dentro, digamos, y podemos enlazar con el tema educativo, ¿no? Cómo plantean los grupos feministas que se puede romper justamente con el machismo, con el patriarcado. Bueno, no criar más hijos machistas y patriarcales. En el tema de cómo la distribución de roles adentro de una familia. Bueno, ayer hablaba en el conversatorio Dora Barrancos y decía, el señor que está en esta casa, ese señor hace lo mismo que hago yo, decía Dora. Bueno, vieron, Dora es imponente, me imagino que el señor hace lo mismo que ella. Pero bueno, son esos granitos de arena que en cada casa comenzar a socializar a nuestros... Pero no estoy hablando solamente de los hombres, ¿no? Porque si socializamos a nenas encantadas con el amor novelesco, con la figura del hombre, bueno, ahí estaríamos haciendo también muy poco por revertir estos roles que tanto mal nos están haciendo. ¿Dónde estamos? Lo que dijo Rivarola ayer nos ubica 20 años para atrás nuevamente. O sea, estamos en los inicios de la lucha, diría yo, porque en muchos sentidos nosotras fuimos ganando espacios, fuimos no solo ganándolo, sino mostrando en qué discursos, en qué gestos, también esos hombres que se creen progresistas en realidad tienen aún mucho de machistas y de patriarcales y de violentos, no solo desde la violencia física, sino también desde la violencia simbólica, pero aún institucionalmente, si vamos al caso de las instituciones, estamos a años luz de pensar que esto se comparte y que esto las instituciones lo están practicando. La ley Micaela, sí, todos fueron a las capacitaciones, todo,
y un juez dice esto. Entonces, los movimientos feministas, digamos, tienen mucho por hacer. Cada una de nosotras todavía tiene mucho por hacer. Pienso, y en esto no lo tengo claro, tengo mi lugar como mujer feminista con un pensamiento occidental, por más que yo quiera ser decolonial. Y voy a que hay denuncias que puedo llegar a hacer por tener esta formación, pero hay cuestiones que no tengo saldadas, por ejemplo, con las mujeres con las que yo trabajo. Hace muy pocos días también se dio a conocer que las víctimas de femicidio, básicamente hay más dentro de las mujeres migrantes que las mujeres nativas. Y eso no es un tema que tenga resuelto. ¿Por qué les digo esto? Porque hay prácticas que tienen que ver con lo cultural que estamos hablando, que muchas veces dentro de nuestro derecho occidental no están contempladas. Y hablando con una abogada con formación de género, ella manifestaba su desconcierto ante cómo hablar con una mujer, por ejemplo, proveniente del mundo rural, quechohablante de Bolivia, frente a una situación de maltrato. Me citaba con mucha congoja el caso de una mujer que encontraron muerta el año pasado cerca de allá, del Zanjón, que les estaba mencionando recién, pasando el Moure, por la zona de La Montada, que la encontraron los perros, lamentablemente, el año pasado. Y este caso la abogada lo tenía sumamente presente porque había sido la última abogada que había hablado con esa mujer. Ella tenía prohibición de acercamiento al hombre. Yo salí muy mal también de la charla con la abogada porque ella consideraba que había hecho lo que la ley decía que había que hacer. Sin embargo, esa prohibición de acercamiento evidentemente no contempló otras cosas, porque ella volvió a hablar con el hombre y ahí fue que ocurrió lo que ocurrió. Entonces, ¿cómo acercarnos a estos temas cuando no es una mujer occidental? Cuando estamos hablando de una mujer indígena, donde hay otro tipo de formación en cuanto a lo que es un hombre, a lo que es una mujer, a las cosas que hace uno, a las cosas que hace otro, y cómo a simple vista nosotros podemos pensar que son mujeres dominadas, y cuando yo les contaba del ritual, la que domina el ritual es la mujer y no es el hombre. La mujer, la anciana. ahora vamos a hacer aquello, ¿no? Y adentro de la casa maneja la plata del marido la mujer en muchos casos. Entonces, por eso digo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros consideramos una mujer occidental, que aunque reflexionemos acerca, yo misma, por eso digo, no es que lo tenga resuelto, pero es un tema que me cuesta aún ver cómo nos podemos acercar y cómo podemos ayudar, entre comillas, a estas mujeres. Hay una película muy buena sobre este tema, Diffret, que la filmó Tom Cruise, creo que fue director, o tuvieron que ver algo con su esposa. Vieron que ellos adoptaban nenas africanos. Bueno, sí. En Diffret se puede ver muy bien la tensión y el conflicto entre el derecho consuetudinario de una tribu, entre comillas, africana, y el derecho occidental. O sea, qué cosas el derecho occidental lleva a condenar inmediatamente y qué otras cuestiones que tienen que ver con las comunidades, por ejemplo, indígenas, eso no está mal, no es mal visto dentro de la comunidad del robo de mujeres, por ejemplo, ¿no? Bueno, por eso le digo, cuando uno va a analizar profundamente una comunidad, tiene que tener mucho cuidado. Y a mí siempre me dicen, ay, son re machistas los bolivianos, ¿no? Y yo tengo que decir, y bueno, tenemos que tener cuidado. Claro, porque a simple vista pareciera que son re machistas, pero si nos ponemos a pensar, las mujeres ahí adentro hacen más cosas que nosotras y tienen otro tipo de poder. Bueno, eso lo pueden ver también hasta con Bourdieu, cuando analizó en Argelia el tema de casa adentro, casa afuera, quién domina adentro, quién domina afuera, quién domina las cuestiones, decía él, húmedas y secas. Eso va variando y en eso, por eso que también decíamos que es relacional, que es contextual,
cómo se producen una serie de tensiones y de problemas cuando los hijos y las hijas de, por ejemplo, estas comunidades toman contacto con otros grupos. Por ejemplo, pensando en un joven hijo de bolivianos, de bolivianas, que va a la escuela secundaria acá, y obviamente se vincula con otros grupos. Y ahí justamente empieza una conflictividad interna que sabemos todavía muy poco, pero frente a otras cuestiones deciden quedarse con la comunidad. Bueno, es sumamente interesante ver justamente cómo estas resistencias que pueden ser muy nuestras del feminismo occidental no encajan en el feminismo indígena, que también, por ejemplo, Silvia Rivera Cusicanqui es una feminista aymara que vive en Bolivia. Y ella es muy cuidadosa en esto de pensar qué es un hombre, qué es una mujer, cómo resuelven también cuestiones que tienen que ver con transgénero, con el lesbianismo o el tema de gays en la comunidad. ¿Por qué pensar otro tipo de mujer, que no es la mujer occidental? Pensemos que nosotras fuimos colonizadas, porque ustedes vieron neocolonialismo, fuimos colonizadas dentro del catolicismo o dentro del protestantismo, dentro del cristianismo, con una serie de componentes morales, de culpa y de cuestiones que tenemos que rever todos los días, por más que decimos somos liberadas y esto y aquello. Bueno, nos pesa mucho todo esto y cuando lo trasladamos a otras comunidades como las indígenas, esto es completamente necesario dejar de lado. Pensemos en el mundo mapuche, la figura de la machi o el machi, ¿es hombre o es mujer? Y vos decís, ¿y cómo? Bueno, los nenes y las nenas cuando nacen se les ponen nombres que no lo van a catalogar ni de nena ni de nene, son indistintos, no tienen género los nombres. No se ponen enseguida los nombres tampoco, se espera a ver cómo va a ser esta persona justamente y después se pone el nombre. Y nosotros todo lo contrario, nacen y tal, nombre de mujer, nombre de hombre, color de nena, color de nene. Bueno, por eso les digo, no tenemos resuelto y creo que cuando uno empieza a conocer más otros grupos bueno, recuperemos la categoría de culturas populares, por ejemplo, subalternizadas, ahí es cuando más cuidado tenemos que tener con nuestros propios prejuicios y nuestros propios modos de ser mujer o de ser hombre.